su llegada a este centro de votación, saludando pues a todas las personas que se encuentran allí y que se apostaron en ese centro de votación justamente esperando su llegada. Henry Falcón fue también gobernador de esa entidad y pues este centro de votación es donde acostumbraba a ejercer su derecho al voto también en el momento que era gobernador de esa entidad. Realiza en este momento su chequeo con el único documento que es exigido por el Consejo Nacional Electoral para que usted pueda ejercer su derecho al voto, y este es la cédula de identidad vigente o ya vencida. Pero con este documento es el que usted debe presentar ante los miembros de mesa para que ellos entonces allí le indiquen cuál es el libro de votación, y también en algunos casos en el inicio o en la entrada de los centros de votación también están unas listas donde usted puede ubicar cuál es la mesa en la que usted va a votar. En ese momento, lo que vemos en este momento en pantalla es cuando ya la presidenta de esa mesa de votación activa, chequeando con el número de cédula, en este caso del candidato presidencial Henry Falcón, y activa entonces la máquina de votación. Allí él va a elegir pues su opción presidencial y también la opción para consejos legislativos. Recordemos que el Estado Lara es una de estas entidades donde se eligen a los representantes a los consejos legislativos estadales. No se escoge en el Estado Lara representación indígena como sí lo hace el Estado Monagas, también el Estado Anzoátegui, el Estado del Tamacuro también elige pues a representantes de los consejos legislativos indígenas. El Estado Apure también elige el otro estado, Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre, Zulia y Amazonas. Allí elige entonces, como les comentábamos, su opción presidencial, el nuevo presidente de la República para un periodo constitucional desde el 2019 al 2025. Y ya vemos, Ingrid, entonces que el candidato presidencial entonces emite o hace el resguardo de su papeleta, chequeándola, por supuesto. Siempre debemos chequear si lo que emite la papeleta, la máquina, es nuestra opción. Es uno precisamente de los detalles en los que se ha hecho bastante énfasis por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por los miembros de mesa y todo aquel personal del máximo ente comicial que se encarga pues de trabajar durante el proceso electoral, y es precisamente la verificación del voto a la hora de usted escoger su opción cuando se encuentra frente a la máquina electoral. Una vez impresa la papeleta, usted está en la obligación de revisar que efectivamente el voto que haya emitido por la persona de su preferencia así salga impreso y registrado en la papeta electoral, que posteriormente es depositada en la caja de resguardo, tal como ustedes lo vieron allí en este acto de votación del candidato a la presidencia, Henry Falcón. Sencillos los pasos para este proceso comicial. De hecho, se ha dado a conocer que dura aproximadamente entre un minuto, es entonces relativamente rápido, y los pasos para este proceso pues se desarrollan tal como se han hecho en pasados comicios, en forma de herradura, lo que se ha denominado la herradura electoral. El primer paso entonces la identificación con la cédula de identidad laminada, vencida o no, es el único requisito indispensable para que usted ejerza su derecho al voto. Después, posterior pues al proceso de identificación ante el sistema de autenticación integrado, que es una herramienta biométrica, se pasa a el acto de sufragio. De inmediato, declaraciones de Henry Falcón. Hazte un poquito a este. Bien, miren. Baja un poquitico. Está bien. Bueno, quiero saludar a toda Venezuela desde esta tierra santa del Estado Lara. Hemos venido a asumir este compromiso con el país, este reto, este desafío histórico frente a la situación de tragedia que vive Venezuela, que no admite para nada hoy
posturas de comodidad y mucho menos admite la inercia de nadie en esta hora crítica a la que nos han convocado en función de ir buscando soluciones y no complicaciones a la grave crisis que vive nuestro país. No es hora de quedarnos de brazos cruzados. La situación de hambre, de miseria, de descontrol político que vive nuestro país es verdaderamente alarmante. Los sectores más humildes, que hoy rondan el 82% de la población, hacia ellos siempre nuestra palabra de aliento, de acompañamiento, reitero, de compromiso. Porque nosotros que decidimos dar un paso al frente, repito, triste de Venezuela, hoy queremos convocar al país para que por esta vía, en esta ruta democrática, constitucional, es decir, electoral, nosotros le demos salida y no se imponga en esta patria nuestra la violencia que ha caracterizado, junto a la crisis ética, económica, social y política que vive nuestro país, ha marcado a este pueblo a lo largo ya de varios años. La mayoría de los venezolanos aspiran de verdad a un cambio en Venezuela, un cambio que les dé seguridad, que les dé estabilidad, que les permita accesar a los alimentos, a través del cambio también poder tener un sistema de prestación de salud pública que atienda a todos por igual. Frente, repito, a esta situación trágica, desesperada que vive la mayoría de los venezolanos. Ahora, yo quiero, en la mañana de hoy, y con esto espero que los actores que tienen altas responsabilidades en la conducción del proceso electoral venezolano tomen las decisiones que deben tomar a la brevedad posible, porque hay una circunstancia generalizada, irregular en el país, en esto que de alguna manera desconoce los acuerdos que se han suscrito ante el Consejo Nacional Electoral a los fines de verdad de que podamos tener un proceso limpio, transparente, democrático, como lo aspira la mayoría del país. La situación generalizada con la instalación de los puntos rojos como mecanismo de presión, como elemento de chantaje político y social a un sector de la población a quien se pretende, una vez más, comprar su dignidad. Con esto de presentar un carnet que es escaneado a través de ese punto rojo, hoy denuncio que eso en Venezuela se ha hecho ya un virus a esta hora de la mañana, apenas a las 11 de la mañana. Desde aquí le decimos a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, con quien he tenido la oportunidad de conversar en 2 oportunidades la mañana de hoy, tome cartas en el asunto, urgentemente. En este centro electoral, a menos de 15, 20 metros, está allí un punto rojo. Y ese punto rojo, bueno, están a través de ese punto rojo escaneando los carnets o el carnet de la patria, ofreciendo recursos a la gente. Eso no puede ser, por Dios. Te agradezco, por favor, el hijo de José Israel, para yo poder declarar, Iván. Entonces no es solamente, hemos recibido no menos de 350 denuncias de puntos rojos, incluso lo denuncio una vez más aquí, la escuela Ambrosio Pereira, acá en el este de la ciudad de Barquisimeto, dentro del centro electoral, se estaban escaneando carnet de la patria. Eso no puede ser. Eso violenta los acuerdos. Es descarado
y ventajista el uso que se ha hecho de la figura del voto asistido. Y no ha habido una respuesta en torno a esto. A los señores hermanos de nuestra Fuerza Armada Nacional, a quienes se ha apelado a los fines de poner coto a esta situación irregular de los puntos rojos. Ellos alegan solamente que su actividad corresponde solo de la reja del centro electoral para acá. Pero eso fue materia conversada, denunciada por nosotros y acordada con la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, el rector Luis Emilio Rondón, incluso con funcionarios del gobierno nacional. No es solamente el voto asistido y el punto rojo y esta perversidad de habilitar un programa del Estado venezolano a través de un carnet, el carnet de la patria, donde se utiliza la plataforma tecnológica del Estado, no del partido, y lo están utilizando de manera descarada. En cada sitio hay un punto rojo, en cada sitio a menos de 200 metros. Y todo eso está documentado. Y se le exige a la gente que pase con el carnet de la patria, escanean el carnet para recibir una dádiva. Y esto no solamente es violatorio al acuerdo, es violatorio a la ley y a la Constitución. Aquí no se puede seguir comprando votos, jugando con la dignidad de la gente. Y ellos saben que estoy diciendo la verdad. Y así también lo expusimos. El voto asistido no puede ser un elemento perturbador del acto electoral, donde todo aquel del partido político del gobierno que quiera asistir a alguien pasa al centro como Pedro por su casa. La ley establece que solamente puede asistir la persona que designe ese elector cuando media una situación de discapacidad. Una situación de discapacidad, la persona que le escoja. Eso tampoco se está cumpliendo. Señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, hemos tenido también cantidad de denuncias de presión a nuestros testigos. Están siendo desalojados de los centros electorales. Aquí en Lara, en Yaracuy, en Zulia incluso hubo agresión contra el coordinador del centro y fue detenido y le partieron la cara. Entonces, bueno, ¿vamos a poner orden en esto o vamos a repetir los vicios del pasado? Señores del Consejo Nacional Electoral, queridos hermanos del Plan República, en esto nosotros tenemos que ser serios y contundentes, porque si hemos decidido transitar este camino democrático, el camino electoral, para buscar una salida pacífica al país, para que no sigamos transitando, lamentablemente, caminos de violencia y de tragedia que pueden convocarnos a una situación verdaderamente trágica en Venezuela, entonces vamos a poner de verdad los puntos sobre la I. Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y desde aquí le digo al pueblo venezolano, especialmente a nuestros hermanos de los sectores vulnerables, los que día a día pasan hambre, los que ven partir a sus hijos al exterior porque no se les brinda ninguna oportunidad en este país nuestro, los que andan del timbo al tambo buscando una medicina, los que día a día padecen el problema de los servicios, los que no tienen luz, los que no tienen agua, los que no tienen gas, los que andan encaramados en un camión todos los días porque se acabó con el transporte en Venezuela, los que tienen que acudir a sus hogares a las 6 de la tarde, tal cual toque de queda, porque el problema de la violencia e inseguridad también los aporrea diariamente. Queridos hermanos, ¿vamos a seguir que las cosas sigan así? ¿Vamos a permitir que las cosas sigan así o vamos a generar un verdadero cambio en el país? No puede haber después, y perdona, no puede haber después la queja, que no sé qué cosa. Este es el momento. Y queridos hermanos de nuestra Fuerza Armada Nacional, queridos soldados venezolanos, ustedes saben que las cosas en Venezuela están mal. Ustedes lo saben. Porque los soldados también pasan hambre. Porque los soldados también son pueblo, porque vienen de allí.
Y hoy les corresponde a ustedes también ser verdaderos garantes del cumplimiento de nuestra Carta Magna, la Constitución. Y al gobierno les dijo, si decidimos acudir aquí, fue porque planteamos la necesidad de jugar limpio. No podemos seguir jugando con el pueblo venezolano. Y yo estoy obligado a decir lo que estoy diciendo. Estoy obligado, más que como candidato presidencial, que represento una opción, una alternativa real de cambio para el país, como ciudadano, como padre de familia. De manera que reitero estas denuncias para que se tomen los correctivos de manera inmediata, como lo he conversado con la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Estamos ajustados nosotros a la Constitución y a la ley. Nadie ha visto por allí un punto azul. Nadie ha visto un mecanismo de control de nuestra parte. Porque lo que queremos es que fluya la voluntad de la gente, del sufrido, del que sabe que Venezuela no va por el camino correcto y que es necesario cambiar esta situación. Pero que los que estamos convencidos de cambiarla y hemos acogido esta ruta democrática, constitucional y electoral, no podemos permitir desviaciones, irregularidades y ventajismo. En esto somos claros, como lo dijimos desde el primer momento. Asumimos la ruta pacífica, democrática y constitucional, pero exigimos juego limpio, exigimos transparencia y exigimos de verdad un mediador ajustado a la Constitución y no a un partido. Candidato, ¿va a aceptar los resultados? Bolívar ha anunciado 2.500.000 personas de participación apenas a las 10 de la mañana. ¿Qué le quiere decir eso? Repito, tenemos nosotros, fíjense bien, tenemos nosotros hoy serios cuestionamientos al proceso porque no se ha actuado con diligencia desde las primeras horas de la mañana. Repito, solo de instalación de puntos rojos tenemos centenares de denuncias. Yo pongo un ejemplo nada más aquí, y esto se lo refiero a usted, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Apenas a 15 metros de este centro electoral, esto es Los Horcones, Barquisimeto, al oeste de la ciudad. En 15 metros hay un punto rojo escaneando carnet. Este carnet de la patria. Supuestamente en cada escaneo de carnet se ofrecen 10 millones. Eso no puede ser. Un pueblo no puede permitir que le compren su conciencia, que le compren su dignidad. Nosotros tenemos la obligación como venezolanos de relanzar este país. Y tenemos pruebas, sí, tenemos pruebas. Todas las pruebas las tenemos. Y no solamente tenemos pruebas solo documentadas, tenemos también pruebas gráficas, etcétera. A partir de esta denuncia, ¿va a aceptar entonces los resultados? Nosotros estamos hoy llamando a la gente que acuda a votar, porque es un deber de patria, es un derecho constitucional. Pero nosotros en esa masificación del voto no podemos permitir que medie el chantaje. Hay que denunciarlo. Ojalá y las instituciones actúen de manera coherente y diligente para que esto se pueda revertir. El presidente Nicolás Maduro hace poco, en horas de la mañana, decía que es necesario en este momento un gobierno de unidad nacional. ¿La posición de usted al respecto? Nosotros siempre hemos esbozado la tesis de un verdadero acuerdo y un gobierno de unidad nacional. Incluso hemos sostenido la necesidad de una transición en Venezuela. Una transición donde podamos, sobre la base de un elemento claro de negociación, poder tomar las grandes decisiones que demanda el país. Las grandes decisiones que demanda Venezuela tienen que estar orientadas a la economía y a generar equilibrios sociales para que no siga la gente muriéndose de hambre, para que los niños puedan ir a la escuela, para que no se vayan los jóvenes al exterior a explorar oportunidades que no se les brinda en nuestro país. Se trata de todo eso. Es imposible resolver la situación de crisis estructural que vive Venezuela en el marco de un conflicto, de una pelea, en el marco de la violencia. Nosotros hemos sostenido una tesis objetiva,
política de verdad, de buscar verdaderos puntos de encuentro, puntos de coincidencia más allá de las diferencias, para poder darle vida al pueblo venezolano, fundamentalmente al pueblo que no come, al pueblo que muere día a día, al pueblo que vive la tragedia día a día. Y ahí mi llamado de atención fundamentalmente a la gente humilde de los barrios, los que andan día a día con una bombona terciada por aquí porque no hay gas, los que ya en horas de la tarde, noche se les va la luz, los que tienen que salir corriendo para su casa a esconderse porque a las 5 de la tarde es criminal el problema de la inseguridad, los que día a día tienen que andar montados en un camión ganadero o un camión donde se cargan chivos, como decimos aquí en Barquisimeto, la ruta chivo, porque se acabó con el transporte en Venezuela, los que tienen que ver cómo comen hoy y después pensar en la noche cómo hacen para comer mañana. A esto o de eso se trata. De allí la construcción de una alternativa y de una conciencia noble de un pueblo que tiene que entenderse en su realidad. Y de allí nuestra denuncia: no se puede seguir jugando con la dignidad de la gente. Aquí nadie puede estar sujeto por necesidad a que le compren su voluntad, su voto. Eso no puede ser. Eso es condenable desde todo punto de vista. Él decía que quien resultara electo como presidente de la República no ocuparía el cargo de manera legal, ya que son elecciones ilegítimas. Nosotros hemos sostenido posiciones que serán reconocidas por la historia. Nuestras posiciones, que han sido verdaderamente coherentes. Nosotros convocamos al pueblo venezolano a construir una alternativa en paz, en paz. Condenamos la violencia, venga de donde venga. Y hemos dicho, los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Nosotros no estamos aspirando a que vengan otros países a resolver los problemas a Venezuela. Y los vamos a resolver nosotros en el marco de nuestra Constitución. Pero ello no quiere decir que nosotros vamos a aceptar cuestiones que estén fuera del marco de la ley. En eso hemos sido claros. Maduro decía el día de hoy que decidieran entre el voto y las balas. Mira, nosotros, tú decías, nosotros hemos hablado con claridad. Yo creo que el único candidato que le ha presentado una propuesta seria al país y ha hecho una campaña seria en el país somos nosotros. El único. Nosotros dijimos, hay que recurrir a financiamiento internacional. Sí, hay que recurrir a financiamiento internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela está quebrada. Esa es la verdad. Está quebrada. Y al que quiera ayudar a Venezuela con financiamiento, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento, bienvenida. Y dijimos también que hay que abrir un canal humanitario, es una cosa de lógica. Estamos viviendo una crisis humanitaria en el país, por eso se juega con la gente. Por eso apelan entonces al real para ver cómo te llamo y te regalo yo no sé cuánto real para que tú votes por mí. Eso no puede ser. Nosotros creemos que frente a eso lo que opera es la apertura de verdad de un canal humanitario. Todo el que quiera ayudar a Venezuela, bienvenido. Así como Venezuela, tú sabes que Venezuela se convirtió en el don regalón del mundo. Ustedes saben muy bien que aquí se construyeron casas, hospitales, plantas eléctricas, se regalaron aviones. Bueno, hasta los Estados Unidos fuimos a regalar combustible. ¿Es mentira o es verdad? Entonces resulta que hoy la gente en Venezuela se está muriendo de hambre, no hay medicina, los abuelos se mueren de mengua y entonces simplemente decir, no, aquí no hay crisis humanitaria. En Venezuela hay una crisis humanitaria. Y si el gobierno de los Estados Unidos, de China, de Rusia, de Brasil, de Argentina, de donde quiera el mundo apoyar a Venezuela, nosotros estamos convencidos de que ese canal humanitario tiene que ser una realidad. Hay que abrir un canal humanitario porque la situación de hambre y de mortalidad en Venezuela es crítica, es grave. Eso lo sabemos todos. ¿Cómo dicen? ¿Qué medidas van a tomar si persiste la violencia, por ejemplo, en el Estado? Mira, nosotros instalamos el 99% de nuestro padrón. Pero ¿sabes una cosa? En algunos sitios no lo dejaron entrar. Caso Estado Zulia. El promedio de instalación es de 96, 95%. Pero en algunos sitios, aquí mismo en Barquisimeto, en Yaracuy, entonces se presenta el testigo, aquí en Caudare me informaron, de algunos centros. Entonces se impone la voluntad
de un coordinador de centro, entre comillas, nombrado por el Consejo Nacional Electoral, que dice ser la autoridad y no deja entrar los testigos con una credencial. Eso también es irregular y es lo que estamos denunciando. Ahora, todo eso que nosotros estamos denunciando, todo eso que estamos denunciando nosotros, se inscribe en la condición sujeta a los acuerdos, bueno, de participación en el marco de un proceso electoral sano, libre, limpio y transparente. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, las declaraciones entonces del candidato a la presidencia Henry Falcón tras ejercer su derecho al voto.